Respetables y queridos hermanos, damas y caballeros, nos cuenta Ricardo Palma en sus tradiciones que en el año 1635 en el Perú se encontraba trabajando una logia masónica. Pero no tenemos más data histórica que las tradiciones. En el año 1817, con motivo de la liberación de todo el continente americano, surge una logia masónica llamada Paz y Perfecta Unión. Con ella, 200 años de historia de la masonería para lograr la independencia del Perú y de América. Independencia que ahora necesitamos también para liberarnos de la opresión, del terrorismo, de la corrupción, de la falta de valores, del odio entre los hermanos. El Perú debe ser grande. La masonería quiere que la sociedad sea grande. Y aquí nos van a encontrar siempre. Os invito ahora a presenciar 200 años de historia de la masonería en el Perú. Truenan los cañones, cascabelean los caballos, las voces de mando rebotan en los pasos andinos y América mestiza, indígena y criolla se libera progresivamente del yugo español. Lima no es ajena a esa efervescencia continental que algunos historiadores consideran espontánea. Una corriente de pensamiento literario, dicen algunos, y que envolvía a América toda. No fue así. Detrás estaba todo un movimiento, el ágora del pensamiento liberal, que inundaba corrillos y se alimentaba de las discusiones de las sociedades secretas, y que tenían su origen en los libres pensadores y los masones. Paz y Perfecta Unión era el santo y seña con el que se identificaban esos complotadores desde 1816. Algunos de ellos, masones iniciados en Europa o en el Nuevo Continente, que empiezan a identificarse como hombres libres y de buenas costumbres. José de la Riva Agüero, a su regreso de España al Perú en 1810, y siendo ya miembro de la orden masónica, forma parte de la cofradía prerepublicana que lideraban clérigos y seminaristas. Él toma la iniciativa de formar una logia masónica con el propósito de hacer realidad los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Posteriormente, con otros masones convocados, sobre todo aquellos que regresaban de España, Francia e Inglaterra, y miembros del Supremo Consejo del Grado 33, deciden fundar al mediodía del sábado 26 de julio de 1817 la tan deseada logia masónica con el nombre del santo y seña utilizado hasta ese entonces, Paz y Perfecta Unión. Tomás Catanzaro, en su obra Las Sociedades Patrióticas Secretas en la Emancipación, da a conocer una carta enviada por la Logia de Lima del 8 de noviembre de 1817, dirigida a don José de San Martín, donde José de la Riva Agüero, con Francisco de Paula Quirós y el colombiano Fernando López Aldana, mencionan su existencia en la ciudad de Lima, conocida como la Logia de Lima por su ubicación geográfica. ¿Qué buscas? A los hermanos lautarinos. ¿Cuál es tu deseo?
Deseo pertenecer a esta hermandad de hombres honrados para luchar con ellos por la libertad de América. Paz y perfecta unión, siendo una logia especulativa, para lograr la independencia del Perú, estableció relaciones con los miembros de las logias lautarinas de Argentina y Chile, que eran de carácter militar. Liberar a América de la opresión extranjera y llevar a sus habitantes a la felicidad. Así se logró unir a los masones dispersos en Lima y a los integrantes de los centros de conspiración de libre pensadores, así como a los masones españoles de la Logia Central Paz Americana del Sur. Fue así como las reuniones se fueron intensificando en la casa de José de la Riva Agüero, bajo el secreto masónico. Otro lugar de conspiración patriótica fue el templo levantado en la llamada Casa de Pilatos, a la que hace referencia el tradicionalista Ricardo Palma en sus Anales de la Inquisición. Ahí se hacían exposiciones acerca del pensamiento liberal de Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, John Locke, Jefferson y otros, que eran sustentados por masones ilustrados, que además eran profesores del convictorio de San Carlos. En una de esas reuniones, Sánchez Carrión plantea que contra la soberanía del rey absoluto, la soberanía del pueblo, la división y autonomía de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, contrario a los privilegios nobiliarios. Contra el gobierno vitalicio, el gobierno a plazo fijo. Contra el monopolio real de la propiedad, el derecho a la propiedad para todos. Contra el coloniaje y la opresión, la libertad. En suma, contra la sociedad aristocrática, la sociedad democrática. El ideal de Sánchez Carrión se basa en los principios fundamentales de una sociedad democrática, como son soberanía popular, división y autonomía de poderes, gobierno a plazo fijo, propiedad, igualdad y libertad. ¿Hasta cuándo el Perú estará bajo la tutela de tropas de vida de otras partes? De igual manera, José de la Riva Agüero expone su trazado de arquitectura las 28 causas de la independencia americana, lo que lo convierte en un precursor separatista al lado de Sánchez Carrión, y que se expresan en la enunciación de la primera causa. Fue en esta logia, aquella que ya venía reuniendo cada vez a más hombres identificados con la causa independentista, donde se elaboró el plan de campaña para que San Martín pudiera ingresar al Perú, preparando las directivas desde el punto de vista de la moral, tanto para las tropas como para el pueblo, y el plan estratégico que debía observar la expedición. Este plan recomendaba también la conducta a seguir por el Ejército Libertador que dirigiría Arenales en las serranías del Perú. También los lugares de desembarco de la Escuadra Libertadora y el apoyo que prestarían los hermanos Andrés Reyes y Francisco Vidal al desembarco de San Martín. A esto se les recomendaba la organización de las montoneras que sublevarían los Andes. También incluía el plan la deserción de los soldados del rey. Y para Lima, propiciar la rebelión de los batallones españoles, así como la destitución del virrey Pezuela. El primer venerable maestro de esta logia patriótica fue don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, y entre sus miembros habían ilustres ciudadanos de la sociedad peruana. Dada la elevada posición social y la reconocida intelectualidad de sus integrantes, se obligaban a la realización de sus trabajos masónicos a cubierto de la curiosidad profana. Abrimos los trabajos con la escuadra y el compás. La rigurosa observación de los juramentos de la iniciación masónica, el pensamiento humanista y libertario de la orden, facilitaron la conspiración, así como la difusión de las ideas en aras de la libertad y la independencia de América. Si bien esta logia funcionó desde antes de 1817 en casas particulares, como fue en su inicio en el barrio de Santa Teresa, donde estaba la casa de Riva Agüero, se suman también la de don José Matías Vázquez de Acuña en la calle de San Pedro, el callejón de San Francisco en la esquina de los hoy llamados jirones Azángaro y Ancash, la casa de Pilatos en la calle del Milagro 390,
y el Callejón de Petateros, a media cuadra de la Plaza Mayor de Lima. Al llegar San Martín a Lima, las conexiones con las logias peruanas ya estaban organizadas a través de sus agentes. Posteriormente, dos de estos agentes que conformaron este grupo, como José García y Melchor Lavín, fueron fusilados al ser descubiertos. Es así que, por su accionar, insiste en ser reconocida como institución republicana y se reúne con el Libertador para, entre otros temas de interés nacional, fijar la fecha del reconocimiento de esta logia antigua. Fue así como, faltando 2 días para la declaración de la independencia, que se reunieron en una ceremonia cerrada y a cubierto de indiscreciones, en la que don José de San Martín reconoció a Paz y Perfecta Unión como la logia primigenia, y con esto la existencia e inicio de la masonería especulativa en la nueva república. Como antecedente también tendremos que en 1820 se habían afiliado el total de hermanos de la Logia Central Paz Americana del Sur, constituida por españoles e instalada en la fragata Venganza, que llegó a Arica en 1816. Todos ellos creyentes fervorosos de la Constitución Liberal de 1812. Esa logia estaba constituida, entre otros distinguidos militares españoles, por el mariscal de campo José de la Serna, nombrado por su majestad en jefe del ejército del Alto Perú. Lo acompañaban con destino al Estado Mayor el teniente coronel Jerónimo Valdés, entre otros. Los hermanos de la logia primigenia trabajaron denodadamente en debilitar la moral realista, y ya en 1820, rara era la noche en aquellos tiempos en que no faltasen al pasar lista después de la retreta entre 30 a 60 desertores de todos los cuerpos de la guarnición de Lima. Como resultado de este trabajo de zapa, en la madrugada del 3 de diciembre de 1820, nada menos que el batallón Numancia se pasó íntegro a las filas patrióticas. Un caso relevante fue el llamado Motín de Asnapuquio. Esta es una localidad situada al norte de Lima. En ella se encontraba el campamento militar español del denominado Ejército de Lima, cuyos regimientos eran los encargados de la defensa de la capital del virreinato. Allí se encontraban los principales comandantes militares como Jerónimo Valdés y Valentín Ferraz, hombres destacados de la Logia Central Paz Americana del Sur de la fragata Venganza. Pues bien, estos exigieron al virrey su renuncia. Y eso fue el 29 de enero de 1821. El cargo de virrey, forzosamente vacante, fue asumido por el teniente general José de la Serna. En una primera fase, se reunieron los delegados patriotas y realistas el 4 de mayo de 1821. De ahí que para San Martín tendría sentido y razón la reunión que propiciaron los masones en la hacienda Punchauca el 2 de junio de 1821 con la Serna. San Martín propuso en esa reunión que España reconociera la independencia del Perú, Chile y Río de la Plata, y que se instalara en el Perú una monarquía constitucional encabezada por un príncipe español. La Serna se retira a la fortaleza del Real Felipe, acompañado de muchos españoles temerosos, dejándole el terreno libre a San Martín para que proclamara su independencia sin un solo disparo. Pero la propuesta de San Martín fue rechazada por Ribagüero, y aquí empezarían las primeras rivalidades entre monárquicos y republicanos al interior de la logia primigenia, la que todavía esperaba ser reconocida. Abundando en datos, recurriremos al decir de nuestro hermano Ricardo Palma en su tradición Los judíos del emprendimiento, al referirse a la casa de Pilatos, y él afirma que en esta casa funcionó la primera logia masónica preparatoria del arribo de San Martín, y sus estrategias hicieron posible la proclamación de la independencia y facilitaron el triunfo de Sucre en Ayacucho. Tenga, virrey La Serna.
Según José Toribio Medina en su obra Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima, la logia masónica que trabajaba en Lima desde el siglo XVIII estaba integrada por masones franceses y americanos que practicaban el rito escocés antiguo y aceptado, y que en 1773 su venerable maestro fuera Diego de la Granja, y que continuó sus trabajos hasta el siglo XIX, amparada en el cumplimiento estricto de la reserva y discreción masónicas. Lima era desde ese entonces una ciudad de rumores y habladurías, por lo que el Libertador, para evitar que estos siguieran creciendo, inicia el reconocimiento de las instituciones republicanas que conformarían la nueva nación, y es así como reconoce a los poderes del Estado, la universidad, el cabildo, y cómo no iba a ser, la existencia de la masonería como institución que ya estaba presente desde antes de 1817. Es así como confiere, con los poderes civiles y militares de los que estaba investido, el reconocimiento y partida de nacimiento a la respetable logia simbólica Paz y Perfecta Unión como la primigenia. El primer venerable maestro de Paz y Perfecta Unión, don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, fue elegido en 1823 por el primer Congreso Constituyente como el primer presidente del Perú, además de mariscal del ejército peruano. Bartolomé Mitre, gran maestro de Argentina, en su obra Historia de San Martín, califica a las logias peruanas como sociedades secretas. Hay que recordar que el Acta de la Independencia fue redactada por el masón Manuel Pérez de Tudela y Vilches, y que fue firmada, entre otros, por el conde de la Vega del Ren, Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Riva Agüero, Francisco Javier Mariátegui, Hipólito Unanue y Manuel Salazar y Baquíjano, entre otros miembros de esta logia. Pero la confrontación entre republicanos y monárquicos se tornaba cada vez más ácida, y al interior de la primera logia se hacía ya irreconciliable, a tal punto que unos deciden retirarse de Paz y Perfecta Unión, creándose la primera escisión en la naciente masonería peruana para formar Orden y Libertad, que sería la segunda, con Faustino Sánchez Carrión a la cabeza e integrada por Francisco Javier Mariátegui, José de la Riva Agüero, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro, Mariano José de Arce y Bartolomé de las Heras. Pero el año siguiente, en 1823, otro desentendimiento entre posiciones políticas hace que otro grupo de masones se retiren de la primigenia bajo el liderazgo de Bernardo de Monteagudo, ministro allegado a San Martín y seguido por Hipólito Unanue y Mariano Necochea, quienes fundan la logia promonárquica Virtud y Unión, que se convierte en la tercera en nuestro territorio. Hasta 1833 existían 7 logias en el Perú: Paz y Perfecta Unión, Orden y Libertad, Virtud y Unión, Constancia Peruana, Sol de Huayna Cápac, Unión Justa y Orden y Reforma. Paz y Perfecta Unión es madre logia de todas las logias que se sucedieron en el Perú por el pensamiento y la acción de sus respetables y queridos hermanos. Fue la precursora por sus aportes ideológicos a favor de la independencia del Perú, y prócer por sus heroicas acciones en la lucha contra España. Es por esta logia que se inicia la masonería especulativa en el territorio peruano, y con una mística y objetivos comunes: la libertad de los pueblos del Perú. Esta logia logró reunir a los integrantes de los centros de conspiración de libre pensadores que existían en Lima, quienes tomaron el nombre del santo y seña utilizado en algunas circunstancias: Paz y Perfecta Unión. Nuestra historia es rica en hechos y personajes que destacaron a lo largo de los siglos. De ahí que es importante recrearla, teniendo en cuenta que muchos documentos se pierden en el tiempo por seguridad de los hermanos, excesivo celo
o temor de herederos al encontrarlos comprometedores en una sociedad donde la Iglesia insistía en condenar a la masonería y a la política condenar a conspiradores contra el llamado orden establecido. La masonería peruana cumple 200 años de vida activa en el territorio peruano. Es esta una gran celebración patriótica porque el nacimiento de nuestra orden se funde con el de la República y es motivo y origen de esta gran nación. Las rivalidades y desencuentros que pudieron haber surgido después son consecuencia de esa gran pasión que movió a sus hombres, pasión alimentada por los principios masónicos de forjar hombres útiles a su sociedad, jurando luchar contra las tiranías, y al igual que en otras latitudes, los masones peruanos no fueron ajenos a la necesidad de abrigar la igualdad ante la ley, creando un país unido por la fraternidad. En 200 años, los masones nos encontramos en esa lucha por la búsqueda de la justicia, de la igualdad, prevaleciendo los principios democráticos en la tolerancia y fraternidad con quienes piensan diferente a nosotros. Tenemos una gran tarea por delante y afrontamos el reto. Tenemos una obligación seria con nuestra sociedad que reclama nuestra presencia como reserva moral. Nuestro panteón honra a esos hombres que como masones tuvieron gestos de grandeza y dieron su vida por esta patria que sus antepasados, también masones, crearon. Tenemos un gran compromiso con ella porque estuvimos en sus inicios y ahora en su desarrollo. Con 200 años de presencia en la historia, no se envejece, se madura. Con escuadra y el compás, forjando con firmeza nuestro templo espiritual, trabajando por la grandeza de nuestro Perú, en paz y en perfecta unión. Libertad, igualdad, fraternidad son principios que hacen nuestra gloria, ser mejores para el bien de la humanidad. Vamos, hermanos, hagamos siempre historia, con valores y virtudes, con fuerza espiritual, unidos eslabones en cadena fraternal. Con valores y virtudes, con fuerza espiritual, unidos eslabones en cadena fraternal, en paz y en perfecta unión, en paz y en perfecta unión, en paz y en perfecta unión. Señor Vicealmirante Calixto Giampietri, señor Alcalde de Breña, Ángel Gu Guapaya, señora Presidenta de la Comisión de la Plaza La Bandera, Catalina Sixia, muy respetable hermano Hildebrando Elí Machuca Araujo, Paz Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, muy respetable hermano Tomás Álvarez Manrique, Paz Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, muy respetable hermano Luciano Vaquerizo Susaeta, Paz Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, queridos alumnos del Colegio Arturo Padilla y nuestros queridos jóvenes de la Orden de Molay, respetables y queridos hermanos, damas y caballeros.
Estamos aquí presentes porque hay símbolos que nos representan a todos nosotros, que son superiores porque son nuestros ideales y porque son aquellos que nos juntan a todos los peruanos. Estamos aquí presentes para rendir homenaje a nuestra bandera peruana, esa que anida en el corazón de todos nosotros y sobre todo anidó en los héroes de la batalla de Arica, que prefirieron dar sus vidas para defender a su territorio y a su bandera antes que rendirse y salir con deshonor. Cuando la situación en Arica ya se notaba desesperada, el comandante, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, reunió a su consejo de guerra y se dirigió a ellos con estas palabras: he vivido bastante, pero poco tengo para perder, pero entre ustedes hay gente joven a la que no puedo obligar. ¿Qué más puedo desear que morir en una heroica resistencia que salvará el honor militar? Y en ese momento preguntó a sus oficiales cuál era la intención de ellos, qué es lo que esperaban, si estaban dispuestos o no, y él les daba la libertad de poderse retirar. Unánimemente, todos los oficiales allí presentes le dijeron que se quedarían para defender el Morro hasta las últimas consecuencias. Roque Sáenz Peña, posteriormente presidente de Argentina, quien también estaba dentro de las fuerzas patriotas defendiendo el Morro, agregó: y si este ha de ser el final, estaré con ustedes hasta el último instante. Abandonados como estaban en Arica, a su suerte, porque los refuerzos nunca llegaron. Decisiones políticas llevaban las cosas desde Lima a un nivel distinto. Hicieron que estos hombres se forjaran en el fuego y el hierro para endurecer sus almas y vencer lo que todo hombre tiene, a lo que todo hombre tiene miedo, a la muerte. La situación estaba marcada así. Alfonso Ugarte decía en una de sus cartas: quizá, querido primo, tenemos pues que cumplir con el honor nacional defendiendo esta plaza hasta que nos la arranquen por la fuerza. Estamos resueltos a resistir con toda seguridad de ser vencidos, pero es preciso cumplir con el honor y el deber. Es preciso cumplir con el honor y el deber. Estos momentos en los cuales nosotros, los peruanos, debemos entender que el honor y el deber de defender a nuestra patria, de hacerla crecer todos juntos, es más importante que nuestras propias vidas,